Bueno, pues en lo que quedamos, dos cositas. Uno es si los actores políticos y los partidos políticos inspiran una imagen de honestidad en los ciudadanos. Y luego le entramos al tema de si este país le debe algo al PAN o no le debe nada, o que nos explique Gustavo más ampliamente su percepción. ¿Tú qué dices, Isa? Bueno, con todo respeto, los partidos políticos tienen idearios, pero están conformados por seres humanos, seres de carne, hueso y un pedazo de pescuezo. Y no son ángeles, tampoco son demonios, ¿verdad? Entonces, es muy posible y sucede con mucha frecuencia que nosotros pensamos en que las personas deberían de actuar de una determinada manera y resulta que actúan de otra. Entonces, yo lo que digo es, no es un problema de partidos políticos, es un problema de lo que es la naturaleza humana, es mi punto de vista, ¿no? ¿Y los actuales actores te inspiran a ti una sensación de honestidad, Isa, como ciudadana? Son autoridades y por lo tanto se les respeta. Y se les tiene en consideración precisamente por la autoridad que representan. Hasta ahí dejaré yo mi comentario. Enrique Peña Nieto, los candidatos del PAN, Marcelo, Andrés Manuel, ¿crees que inspiren, que proyecten una imagen de honestidad a los ciudadanos, Gustavo Barrera? Yo quisiera mejor referirme en un inicio a tu planteamiento. ¿Qué pasa con los partidos? ¿Inspiran honestidad independientemente de tocar el tema de que si los actores políticos inspiran esa honestidad? No hay duda de que el sistema de partidos políticos necesita fortalecerse en cuanto a la credibilidad y por ello debe adquirir en un breve tiempo una dimensión moral para que pueda tener una autoridad material y no estrictamente formal en la ciudadanía. Lo que son los diputados plurinominales, que eran en los 70 y 80 los diputados de partidos, deben desaparecer. Debe haber otra geografía electoral para que pueda estar más cerca de la ciudadanía de sus representantes camerales. Ahora, los candidatos o los precandidatos que la opinión pública conoce hasta el día de hoy, pues hay discursos trasnochados en estas precampañas. Hay imágenes que no llegan todavía a la ciudadanía. Ese descreimiento de la población, pues tiene su historia y tiene su porqué. La recuperación de esa credibilidad va a depender no únicamente de esos votos de castigo, en este caso próximo a Acción Nacional. Nadie querrá aprovecharse de los errores, cuando menos esa es ética política, del contrario. O sea, el juego de la competencia tratará de ser lo más oxigenado, lo más moral, lo más ético. Nosotros los ciudadanos también debemos participar en cuanto a esa persuasión al resto de la ciudadanía descreída, incrédula, veleidosa también por la condición humana o por las experiencias vividas. En los jóvenes hay abulia en cuanto al aspecto electoral. Justamente, pues en las mesas de los cafés, en las mesas de los bares, todo es descalificación. No hay un solo candidato que merezca o precandidato que merezca la aprobación, excepto los creyentes priistas que creen en lo suyo y los panaderos en lo otro, y bueno, así es. Pero la verdad es que el discurso, la reflexión acerca de los precandidatos es de descalificación, es de desánimo, es de tacha, es más el discurso de guerrilleros del lenguaje que se lee en los periódicos de algunos reporteros o periodistas. Eso es más, eso atrae más que las palabras de los precandidatos convencer. El otro punto que tocaba Gustavo sobre estos 12 años de gobierno del PAN. Recibí un documento vía correo electrónico
Bueno, yo empezaré por confesar que yo no milito en ningún partido político, porque así lo decidí desde que tenía 18 años, pero me envían un documento que se llama ¿Quién gobierna mejor?, a donde intentan demostrar con números del Fondo Monetario Internacional cómo ha crecido el Producto Interno Bruto por persona durante la administración, que es la última barra, la administración de los panistas, los salarios en términos reales, qué contrastante la pérdida del poder real del salario en los 80s y 90s contra los 2000s, el aumento de precios, o sea, la inflación en los últimos 30 años por decenios, la devaluación del peso, también en los mismos 3 periodos últimos de 10 años. Y bueno, todo esto, si estos son datos duros, las exportaciones totales del país y finalmente las reservas internacionales, si estos son datos duros, la reflexión de quién gobierna mejor o quién ha gobernado mejor, si el árbol se conoce por sus frutos, pues entonces me parece que estas administraciones de Fox y de Felipe Calderón les debemos tranquilidad y crecimiento en el país. ¿Qué piensa Isabel? Mira, esos son datos duros, pero son los números macros de México, Sí. O sea, son los números gruesos de México. Yo me iría más bien a los niveles de bienestar de la población. Los niveles de bienestar de la población no han mejorado como se dice en los números grandes. Vámonos a nuestra producción agropecuaria. ¿Cómo andamos? Andamos realmente con serios problemas. ¿Sí? Y eso, pues, puedes platicar con cualquier persona que viva en un área rural, que te platique cómo están las siembras, que te platique cómo va el ganado. Estamos en serios aprietos. Pero, a ver, hay una cosa que sí quería yo retomar de lo que habíamos estado platicando, y es que decimos, bueno, el PAN en los últimos 12 años, bueno, el PAN en la presidencia, porque en realidad las cámaras han estado, vamos a decir, con una representación importante tanto del PRI como del PRD. O sea, sí, el Ejecutivo ha estado en manos del PAN, pero las cámaras, que es el Poder Legislativo, no han estado en manos de un solo partido. O sea, el partido ahí, el poder ahí ha estado mejor repartido, ¿no? Entonces, si partimos de que México, en México el poder está dividido en ejecutivo, legislativo y judicial, pues tenemos que el legislativo ha ido desempeñando un papel cada vez más importante en los últimos 15 años. Y sí coincido con lo que dice el licenciado Gustavo Barrera sobre la desaparición de los plurinominales, ¿no? Ustedes recordarán, Pedro Ferriz de Con hizo una grandísima campaña para esto, reunió 3 millones de firmas, y si 3 millones de firmas no son significativas, pues entonces, ¿qué nos pasa, no? ¿Y nomás los plurinominales, Gustavo? ¿O debiéramos de plano deshacernos del Senado de la República e ir a un modelo monocamaral como tantos países en el mundo, como Suecia, por ejemplo, como Noruega? Requerimos seguir teniendo un órgano supervisor de la Cámara Baja, o requerimos, además de deshacernos de los plurinominales, adelgazar la Cámara de Diputados. Yo pienso que el Senado no debe desaparecer. Tiene una función que no es estrictamente de vigilancia de la Cámara de Diputados. El Senado, como tal, tiene facultades exclusivas determinadas por el artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es garante de las instituciones en cuanto al aspecto constitucional, al político, al jurídico, así como el ejército mexicano es garante también de las instituciones de otra manera. Yo me inclinaría más porque se redujera el número de senadores, que no fueran 128. Bien, ¿qué les parece si retomamos este punto al inicio del siguiente módulo en unos minutos más?